Eh, yo hice una serie de notas tratando de averiguar un poquito la oposición que plantea como programa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ministro Fernández Valdovinos me dijo, estaba sentado ahí donde está Jorge, todo bien los programas, pero cómo se pagan los programas y qué implica el pago de esos programas, eso es lo que hay que averiguar. Y vos sabés que creo que es cierto. Entonces empiezo contigo preguntándote un poco, César, porque leí tu crítica o tu reflexión, digamos, sobre el tema de los grados de inversión y compañía. ¿Qué hacer para que la cosa alcance a más gente y genere otro ánimo, digamos, en la gente que está en este momento en mala onda, por decirlo de alguna manera? Sí. A ver, la magia no existe, voy a empezar por ahí, ¿verdad? Porque siempre trato de precisar el tema, porque cuando surgen este tipo de noticias o anuncios del gobierno o grandes planes, qué sé yo, como la gente internaliza aparentemente como que inmediatamente va a tener algún beneficio, algún impacto positivo para él o para su familia o su entorno, digamos, ¿verdad? Pero la economía no funciona así. La economía tiene una lógica que requiere tiempo para maduración de los procesos, ¿verdad? Este tema del grado de inversión para mí es una ventana. Lo dije la primera vez que Moody's nos otorgó la calificación, lo digo de vuelta ahora. Es una ventana de oportunidades que se abre al país, ¿verdad? No es una medida mágica ni mucho menos. Es tener mayor acceso a menores costos de financiamiento internacional, que es muy relevante para un país pequeño como el nuestro, en proceso de desarrollo, con niveles de ahorro bajo, que necesita invertir en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, el acceso cuasi privilegiado al capital internacional es una ventaja importante que no teníamos nosotros en el pasado, históricamente. Recién en estos últimos años y ahora, desde el 2013 creo que empezamos a emitir bonos en los mercados internacionales a costos más altos porque no teníamos grado de inversión. Lo que ahora vamos a tener es capacidad de tomar esos financiamientos a costos más bajos, ¿verdad? Y obviamente eso yo lo llamo ventana de oportunidades porque finalmente depende de nosotros de cómo vayamos utilizando o maximizando las ventajas o los beneficios que te pueden dar una ventana de oportunidades de este tipo. Pero no se materializa en lo inmediato. Esto implica, por un lado, que el Estado va a tener menores costos en la deuda que emite. El Estado con esos recursos financia obra de infraestructura o hospitales o lo que sea, digamos, ¿verdad? Que obviamente son esas las cosas que finalmente van beneficiando a la gente porque tienen más infraestructura y mejores servicios públicos, ¿verdad? Asumiendo que el Estado hace bien su trabajo, ¿verdad? Hay que hacer esa salvedad en nuestro país porque la línea no es tan directa, ¿verdad? Y en el sector privado lo que reduce es el costo del capital del país para la inversión privada se reduce también. De hecho, los bancos, y yo hablo aquí con conocimiento de causa porque soy director de un banco, desde el año pasado el costo de financiamiento internacional de los bancos ha bajado sustancialmente después de que el país consiguió el grado de inversión. Una de las razones por qué el crédito ha crecido a un ritmo tan importante este año 2026 es justamente eso, porque se accedió a costos más bajos que se traspasaron en términos de costos financieros más bajos para las empresas locales también. Pero eso, pero César, para explicarme sí. Como preescolar nomás, una precisión de preescolar te pido. Sí. Eso implica que ustedes también prestan a menor costo. Por supuesto, o sea, accedes a menor costo, prestas a menor costo, digamos, ¿verdad? Y las empresas notaron eso, efectivamente, ¿verdad? Porque las empresas tomaron mucho financiamiento en el 2026. O sea, el gran motor del crecimiento del 2026 es el crédito bancario. En dólares, ¿verdad? Que es lo que traemos del exterior, pero también en guaraníes, ¿verdad? El crédito, si vos sacás el efecto del cambio, qué sé yo, crece a 2 dígitos por encima de la inflación en el 2026. Y es muy relevante eso, porque el crédito lo que hace es inyecta recursos, como que empieza a movilizar la economía en su conjunto, ¿verdad?
Pero además el costo del capital para inversiones locales o de empresas internacionales, el grado de inversión de un país impacta en eso, porque si por más que sea una empresa grande en el mundo, ¿verdad? Pero qué sé yo, va a invertir a un país que no tiene grado de inversión y el costo del capital es más alto, porque tiene que considerar que el costo, la prima por riesgo de ese país donde va a invertir. Paraguay tiene un mejor riesgo país que Brasil, por ejemplo, hoy. O sea, conseguir plata en el exterior, ponerle, no sé, cualquier empresa multinacional, ¿verdad? Va a invertir a Paraguay, hoy tiene menor costo de capital esa empresa para invertir en Paraguay que hacerlo en Brasil. En esas cosas impacta. Lo que pasa es que no es una línea corta, digamos, esto, ¿verdad? Esto toma tiempo, los proyectos llevan tiempo para su maduración, la decisión de las empresas de invertir en un país o en otro toma tiempo. Vamos a ver los resultados de estas cosas en la próxima década seguramente. Si lo mira dentro de 10 años, si mantenemos el grado de inversión y evaluamos qué pasó desde que nos dieron el grado de inversión, yo te aseguro que la diferencia va a ser sustancial. Así como lo mismo nos decían allá por el 2003, 2004, 2005, qué sé yo, cuando estábamos discutiendo grandes reformas, el país estaba en el fondo, digamos, hundido prácticamente en deudas en ese momento, y nosotros le decíamos que tenemos que hacer esto para que el país pueda evolucionar económicamente, ¿verdad? Y obviamente la gente que se veía impactada tenía expectativas distintas, de que quieren resultados de corto plazo, pero no hay forma de generar eso. Eso no depende de quién esté en el gobierno, quién no esté, ni yo critico o no critico. O sea, no, la economía no funciona así. O sea, dígame un país de los 200 y tantos que hay en el mundo que pueda lograr magia de un día para otro, de un año para otro, volviéndose rico. No existe por eso, ¿eh? No, pero de generación en generación sí. Sí, nosotros notamos. O sea, si yo te digo, 2004 a esta parte, o década del 90, década del 2000 a esta década, que son más o menos 2 generaciones, hubo cambios sustanciales, sí. O sea, nadie puede negar eso. Sí, sí, o sea, sí. Yo te digo, de aquí a la siguiente generación, que va a ser más o menos en 10, 12 años, ¿verdad? Yo te aseguro que en ese momento se va a notar la diferencia que se está logrando con este grado de inversión. Jorge, la misma cuestión, ¿verdad? Lo que esto significa, replanteo la pregunta. ¿Cómo se hace para que el asunto llegue al tipo que está quejándose ahora del tema salud o del tema transporte? Sí, en primer lugar yo creo que, validando un poco lo que decía César, esto es un premio a un proceso, no a una coyuntura. Digo, para no confundir nomás esto, porque mucha gente dice esto es una acción de A o de B persona. En realidad esto es un proceso que ha vivido el país y que ha venido de esta certificación por muchos años de esfuerzo que hemos hecho, y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Mucha gente me planteaba el caso de Perú, me decía un poco el efecto rápido. En Perú la inversión extranjera directa creció al momento que tuvo el grado de inversión y se disparó notablemente. Pero creo que hay que poner en contexto cuándo lo tuvo Perú. Perú lo tuvo en el 2009-2010. El mundo estaba en un caos financiero. En la región solamente Chile tenía grado de inversión, creo que Uruguay, pero la competencia era menor. Entonces había 2 factores importantes. Uno, el mundo estaba movilizando capitales, sacando de Estados Unidos, sacando de Europa, viendo dónde ir. Encontraron un país con grado de inversión como Perú, con poca competencia. Nosotros hoy competimos con por lo menos 6 países en la región que tienen grado de inversión. No somos los únicos. Uno es eso. Entonces, hoy vamos a estar a la vista de más fondos institucionales, de más inversores globales, pero también se van a hacer más preguntas. Tuve el gusto de participar en el Investor Call que hizo Standard & Poor's al día siguiente de dar la calificación. Me invitaron y tenía que ver la pregunta que hacían los inversores globales. Fantástico, conocemos Paraguay, vemos su buen comportamiento en lo fiscal, sabemos que paga. ¿Cómo están las demás instituciones? Y preguntaban sobre cuestiones puntuales. ¿Qué tienen? ¿Qué conocen? Le preguntaban a la gente de Standard & Poor's, ¿qué conocen del tema forestal en Paraguay? ¿Podemos meter plata ahí? ¿Qué recomiendan? O sea, eran preguntas muy finas, muy puntuales, ¿verdad? Y la gente de Standard & Poor's también, con un lenguaje muy político, iban respondiendo las preguntas directamente al análisis que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que nos expone hoy también a mostrar realmente quiénes somos. Y ahí hay una gran oportunidad de seguir avanzando en lo que es la institucionalidad, en seguir avanzando en lo que es la seguridad jurídica, para que realmente pueda venir la inversión, porque eso es lo único que va a hacer que nos materialice en
en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Que venga la inversión, tanto para la inversión privada, para la inversión pública, para esa conexión de APP. Colombia, donde aprovechó muchísimo cuando tuvo grado de inversión, entre paréntesis, lo está perdiendo. Cuando Colombia empezó con su grado de inversión, tenía un programa de alianzas público-privadas con el cual generó una cantidad de desarrollo importante en infraestructura. Entonces, ese beneficio empieza a materializar después la posibilidad de que se asiente una fábrica, de que se asiente infraestructura social misma. Entonces, esa va a ser la forma en que comienza a verse. Eso no sucede de la noche a la mañana. Hay que preparar los proyectos, no solamente un proyecto, hay que hacer un grupo de proyectos para que la atracción realmente sea interesante. Y al sector privado también hay que empezar a sofisticar la forma en que hacemos negocios. Digo, ¿quién es el que va a traer al inversor de afuera? Y el empresario paraguayo, al que viene a invitarle a hacer negocios acá. Y para invitarle a hacer negocios acá, también tienen que mostrar la forma en que se hace negocios acá. ¿Cuál es la forma en que hacemos negocios? Y el mundo del otro lado está acostumbrado a las auditorías, está acostumbrado a los mercados de valores. Entonces tenemos que seguir profundizando eso. Y en la medida que vayamos profundizando eso, van a venir las inversiones, van a haber la posibilidad de instalarse o no en el país. Y ahí es donde ojalá empecemos a derramar ese crecimiento y pueda llegar a una generación de empleo, y esa generación de empleo termina impactando realmente en la mesa de todos los ciudadanos. César, yo tengo que decir que yo te considero a vos uno de los protagonistas de esta construcción, y no te estoy diciendo para chuparte la media, te lo digo porque fuiste ministro del gobierno que arrancó esto, y creo que sobre eso se construyó, digamos, una suerte de... Yo lo estuve diciendo la vez pasada, o sea, de repente hay cosas que yo repito, de consenso nacional, de una política de Estado, digamos. Borda, vos, Manuel Ferreira, Benigno, bueno, el propio Santi, cuando fue ministro, etcétera. Ahora, te estoy planteando esta base porque a mí lo que me asusta, y te lo digo de todo corazón, es que las fuerzas políticas de la oposición, y es lo que estoy repitiendo desde que vino esto, no están explicando qué piensan hacer para mantener esto, y si los costos de los programas que están prometiendo ponen en riesgo esto. Y esa es la parte que a mí me asusta. Esa discusión, por ejemplo, no la tuvimos con Fernando Lugo, porque Fernando Lugo, con enorme tino, lo primero que hizo fue decir: este va a ser mi ministro de Hacienda. No sé si expresé bien mi pregunta. Sí, está bien planteado. De hecho, es una preocupación que compartimos nosotros, ¿verdad? Los economistas en general, digamos, los que estamos en el sector privado, y también muchos de los que están en el gobierno, ¿verdad? Es un consenso que se logró en aquel momento en un escenario político, económico y social muy grave, digamos. Era como que la situación no permitía otras opciones, digamos, en ese momento. Entonces, eso le dio un gran respaldo a Dionisio Borda para encarar un programa de reformas que tenía impactos negativos, obviamente, en muchos sectores en el corto plazo, ¿verdad? Pero eran necesarios para poder corregir las grandes deficiencias que había en la parte fiscal, monetaria, sistema financiero, saliendo de una crisis, qué sé yo, un conjunto de cosas muy complejas, ¿verdad? Logramos mantener eso porque entiendo que la clase política, incluida la oposición de aquel momento, como que entendió de que era importante apoyar ese programa. Y los actores que siguieron después, tanto en la política como en el Congreso, fueron validando ministros de Hacienda en su momento con perfil más técnico, con capacidad de diseñar programas que continúen lo que se había empezado allá por el 2003-2004. Eso nos permite, incluso en la pandemia, yo creo que el gran trabajo que hizo Benigno López fue justamente la pandemia. Fue un choque muy fuerte que tuvimos, donde podríamos habernos desbandado, digamos, tirar para cualquier lado, como hicieron, qué sé yo, en Chile mismo, retiro de fondos jubilatorios. En la región hicieron un montón de desastres
en la pandemia, que nosotros no lo hicimos, ¿verdad? Y Benigno le convocó a varios exministros, técnicos públicos y privados también, para tratar de consensuar cómo encaramos esta situación, que era un choque muy fuerte, ¿verdad? Y se acordó un programa, una ley de emergencia con un financiamiento recurriendo a endeudarnos para enfrentar un choque tan grave como eso, ¿no? Yo creo que consensos como esos y enfoques, porque la autoridad es muy importante en esto, ¿verdad? La autoridad del turno, del momento, tiene que convocar un poco a grupos diversos, digamos, y discutir en este momento el futuro, porque estamos en un punto de inflexión donde la gran debilidad que tenemos es esa que vos decís, porque las necesidades son muchas, o sea, por definición son casi infinitas, digamos, ¿verdad? Las personas siempre quieren más y más, ¿verdad? Y los recursos son escasos. Entonces, si la gestión política no es capaz de administrar estas expectativas de necesidades infinitas, con expectativas de resultados de corto plazo, con recursos escasos y una escasa capacidad de respuesta a corto plazo, y vamos a caer en lo que vos estás diciendo. Se prometen programas sociales en general, que es repartir plata o generar servicios de altos costos y sin generar el financiamiento adecuado para ese tipo de programas. De hecho, una de las cosas que yo le critico a Santi, él hizo eso con el programa Hambre Cero, por ejemplo, en el que un programa de altísimo costo que decidió financiarlo con un recurso transitorio que era la compensación de la energía de Itaipú. Cayó el ingreso de la energía por la compensación, se quedó sin financiamiento, y gran parte de los problemas de pago que hay hoy, atraso con proveedores, qué sé yo, es porque metiste un programa de 400 millones de dólares sin tener financiamiento para sostenerlo. Eso puede ampliarse masivamente en otras áreas. Vamos a ampliar el programa de salud, qué sé yo, vamos a comprar medicamentos por 1.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Y bueno, si vos no prevés el financiamiento, y el financiamiento, eso es una discusión compleja, ¿verdad? Vamos a subir el IVA al 20% para financiar eso. O sea, hay que hablar de las cosas con carne para entender las implicancias que tiene el tratar de generar programas de altos costos, programas estatales de altos costos, y que si no encontramos el financiamiento adecuado, puede llevarnos a destruir todo lo que hemos construido en 20 años. Es muy fácil destruir. Mira Sí. que en un periodo de 5 años puedes destruir todo lo que hiciste en 30, 40 años. Jorge acaba de dar el ejemplo colombiano. Exacto. El ejemplo de Colombia, yo siempre lo uso también porque es un caso típico, ¿verdad? El gobierno que se equivoca en el enfoque, en su periodo destruyen todo lo que se hizo en 5 o 6 periodos de gobierno anteriores, ¿verdad? Ay, Jorge, esto que estaba contando César, nosotros le preguntamos al presidente esa vez que estuvimos en el Palacio, y el presidente contestó lo siguiente. Quiero ponerlo, pero para que vos puedas seguir esta reflexión, ¿verdad? Efectivamente, el financiamiento va a modificarse según nos dijo, y va a entrar 100% por la vía presupuestaria. Ahora, ¿cómo se financia? Y él no mencionó esto que yo voy a mencionar. César ya me escuchó 1.000.000 de veces lo que voy a decir ahora. Pero el concepto creo que es la curva del Laffer, ¿verdad? Él lo que dijo es: nosotros vamos a financiar esto con el crecimiento de la economía, porque eso va a generar más recursos. Primera pregunta es si estás de acuerdo con esa perspectiva. Y la segunda, bueno, ¿qué estás viendo vos en la oposición como políticas de consolidación o no? Porque me puedes perfectamente decir, no veo un pito. Varias cuestiones, ¿verdad? Para que la gente entienda nomás, la curva del Laffer es una cuestión que dicen que en la medida que vos alzás impuestos podés recaudar menos. Entre paréntesis, hay unos libros muy interesantes ahora que le llaman economía de servilleta, porque Laffer lo había dibujado en una servilleta, entonces dicen, hay que estudiar más que una servilleta para llegar a conclusiones. Y digo esto porque, ok, el presidente dice, vamos a meter de impuestos, independientemente... Sin impuestos, dice él. Claro, con el crecimiento... Con el crecimiento de la economía. Claro, perdón, con la recaudación del Sí, impuesto genuino para financiar eso. Ahora, la economía puede crecer, puede no crecer, y eso va a estar ahí porque es un programa social. Entonces, no podemos jugarnos a todo un futuro sin tener bien claro de dónde se va a financiar eso. Y digo esto porque en realidad, dentro del combo de restricciones fiscales que tenemos, porque
llegamos a un consenso de decir hasta el 1.5% del PIB puede ser nuestro déficit, alguien paga eso. Y hoy hay un cambio estructural, no un cambio coyuntural este tema de las inversiones públicas. No es algo de este año nomás que estamos muy apretados, se está reduciendo las inversiones públicas. Si no cambiamos nuestros ingresos, si no explota en crecimiento nuestra economía, no vamos a tener lo suficiente para recuperar un buen ritmo de crecimiento en la inversión pública. ¿Por qué? Porque por un lado, César bien lo decía, 400 millones de dólares es hambre cero, 400 millones de dólares de adultos mayores, ahí ya tenés 800. Y si le sumamos la caja fiscal, ahí ya no vamos más. Entonces, cada vez nos quedan espacios muy, muy acotados para la inversión pública. Entonces, ¿cuál es el punto que yo estoy mirando acá? Nuestros presupuestos son balanceados para hoy, digamos, dibujamos el hecho de cumplir con las reglas fiscales, pero nos estamos mirando intertemporalmente en el impacto que va a tener el presupuesto de hoy en mañana. Porque hambre cero es una cuestión social muy importante que hace que los chicos vayan al colegio, vayan a la escuela. Pero nos falta ahora darle ese toque de calidad para que tenga un impacto el día de mañana en el mercado laboral. Nos falta la infraestructura para que vengan las empresas justamente como efecto del grado de inversión y digan, me quiero instalar acá. Pero si nosotros nos seguimos invirtiendo en cuestiones de infraestructura, entonces no tenemos la posibilidad de seguir generando un crecimiento sostenido en el tiempo. Hoy estamos creciendo 6%, fascinante. El otro año vamos a crecer 4%. Pero yo no quiero que sean 3 años fantásticos de crecimiento, quiero que sean 10 años de crecimiento fantástico. Y para eso hay que invertir, hay que generar esas capacidades y esas posibilidades. Un punto nomás ahí, quiero decir, geopolíticamente y estratégicamente hablamos mucho del bioceánico. A mí me toca hablar con mucha gente que quiere asentarse en el bioceánico. Me dicen, mira, ahí vamos a traer la soja y vamos a poner nuestra planta, yo tengo mercado en Chile, esto, lo otro. Y hace tiempo estamos hablando. Le decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta ahora? Ya tenés tu layout, ya tenés tu proyecto, ya tenés esto. No hay energía. No hay energía en el Chaco. Entonces, hay cuestiones que tenemos que ir atendiendo si es que realmente queremos afectar el efecto, si queremos captar el efecto de las cosas en las cuales estamos invirtiendo. El gobierno anterior hizo una inversión muy importante en el Chaco Paraguayo, casi 2.000, 2.500 millones de dólares en infraestructura vial. Ahora falta la infraestructura energética para completar el combo y que realmente todas esas megas inversiones o esos proyectos de los cuales se hablan se pueda sentar y se pueda dar el efecto y que no sea un corredor de paso, en el caso de la bioceánica. Claro, claro. César, justamente dos cositas acá. Y pido disculpas, yo hablo mucho de lo que yo digo, porque la idea que yo tengo cuando planteo un tema es generar el debate, ¿verdad? Y voy a tomar esto que acaba de decir Jorge sobre el tema energía en el Chaco, César, porque esa es la cuestión que a mí me saca de quicio, literalmente me saca de la casilla cuando hablamos del globalismo. A mí el globalismo per se no me interesa. Me interesa el globalismo como consecuencias programáticas. Y entonces miro el programa globalista de Europa, donde están en un proceso de sustitución de energía barata por energía cara. Y digo, chicos, este es un camino al matadero. Nos vamos al suicidio. Está ocurriendo delante de nuestros ojos, por suerte en otra parte, para verlo. Ahora, Jorge dice, tenemos acá la chance de abrir las inversiones que pueden venir con el grado de inversión, pero no tenemos energía. Y estamos haciendo esquemas de provisión de energía que están lastrados por el programa globalista. La nueva ley que habla de energías limpias y renovables y qué sé yo, qué sé cuánto. En la parte hidroeléctrica tal vez, pero ¿qué hidroeléctrica hacemos en el Chaco? ¿Con qué río? El Río Verde. Pero ustedes vieron el Río Verde, lo que es, estimado amigo. El Río Verde en realidad es un arroyo. Solar, pero si cuesta 40% más caro. Eólica, 60% más caro. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a ofrecer a los señores que tienen que venir a poner energía, por ejemplo, en el Chaco,
para el bioceánico? A ver, yo no me quiero meter mucho en esa discusión del globalismo. Eso, No, pero como sé, programa te digo. Ya, ok. A ver, los costos, o sea, la fuente de energía, no soy un experto en tema de energía, ¿verdad? Voy a hablar de lo poco que conozco, digamos, del sector, ¿verdad? Nosotros no tenemos muchas fuentes de energía, porque finalmente la energía vos tenés que tener de dónde vas a generarla, digamos, ¿verdad? Ni siquiera petróleo tenemos, ¿verdad? No tenemos gas, ¿verdad? Lo que hemos tenido históricamente son los ríos, especialmente el río Paraná, que tiene un caudal importante y que lo hemos aprovechado con hidroeléctricas, que son las que nos están dando cierta luz todavía de algunos años, 5, 6, 7 años, de poder contar con energía suficiente, ¿verdad? Ahora, capacidad de hacer hidroeléctricas importantes para el nivel de demanda, para el nivel de consumo que ya hay hoy y para lo que se proyecta, no tenemos, ¿verdad? El proyecto más grande que puede ser el de Corpus, ¿verdad? Que creo que a Paraguay le tocaría como 1.500 megawatts más o menos. Es prácticamente inviable hoy, ¿verdad? Son dos países, pero pero te interrumpo ahí una cosita, porque sí. ese tema yo lo hablé con alguna gente del gobierno, Sí. y en aquel foro que se hizo de la Unión Industrial. Te interrumpo no quiero sacarte de hilo, solamente para agregar el dato. ¿Por qué no se va a hacer Corpus? ¿Por qué es inviable Corpus, estimado amigo? Por los globalistas. Porque impusieron ambientales, condiciones ¿no? ambientales. Así mismo, así, es cierto, tenés razón, ¿verdad? Yo creo que hay nosotros tenemos que tratar de buscar alguna fuente. La solar es la que es más importante para el país. Sacar de lado el globalismo, El precio nomás, olvídate el globalismo. Pero los costos de la energía solar han caído tan drásticamente que no vas a poder compararlo con el costo de Itaipú. Lo que pasa es que Itaipú es una represa que está totalmente amortizada, que te va a costar más o menos por megawatt hora de energía, te va a salir más o menos unos $14, ¿verdad? No hay forma, ni una fuente de energía te puede dar ese costo de energía hoy. No pienses en eso porque no es referencia, ¿verdad? Con las opciones disponibles, la energía solar para nosotros es la más barata que hay hoy. Sacate de tu cabeza el globalismo, no tiene nada que ver con eso. Si vos, perdón, Jorge, vuelvo a reiterar mi punto. Le agrego un siguiente, nosotros tendríamos que tomar muy en serio, no me acuerdo quién propuso, creo que fue el viceministro de Energía, de Minas y Energía, el gasoducto. Exacto. Ese para mí es una inversión estratégica importante en términos de energía. El gasoducto de Vaca Muerta. El gasoducto de Vaca Muerta. Sí. Y no pensaría en Brasil, o sea, esta cuestión de que vamos a llevar, o sea, yo pienso en Paraguay, no me importa mucho Brasil, pienso en Paraguay. ¿Cómo nosotros podemos hacer para traer un gasoducto donde sea para tener gas acá? Ese sí es una garantía, una energía que es sostenida, o sea, porque la solar tiene el problema de que cuando hay sol tenés y cuando no hay sol no tenés, ¿verdad? Vos necesitas siempre complementar con una energía que sea continua. Bueno, la de gas es continua, la hidroeléctrica es continua, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es un proyecto que yo no le veo que no le estén dando un impulso, para mí ese es muy importante, ¿verdad? Y no meto yo globalismo acá, o sea, yo sé que la energía a gas tiene ciertos cuestionamientos, pero es mucho menos el cuestionamiento que tiene el gas natural que el gasoil, qué sé yo, para generar energía. Mi punto nomás, César, bueno, yo quiero clarificar también mi propia posición, es una disculpación que tengo que hacer acá en público, ¿verdad? Con ustedes. Yo me convertí en el militante que soy ahora del tema, no porque no me gusta la cara de Soros, no. Ese no es mi origen. Mi origen es, espera un poco, Alemania es un país que se está desindustrializando a un paso rapidísimo. La semana pasada estuvimos contando, estimado amigo, Volkswagen cierra por primera vez en su historia, cerró la fábrica de Dresde, entre paréntesis, de autos eléctricos. Esa cerrada, chao, a Montema. ¿Por qué? Y porque los alemanes no pueden competir, estimado amigo, ni con los japoneses, ni con los chinos, ni con los norteamericanos. ¿Por qué? Porque se suicidaron. Porque dijeron, no, nosotros queremos una energía con pajaritos y papagayos, ¿entendés? Solar y eólica cuesta 40% más. Entonces el señor que fabrica Mercedes, para fabricar en Alemania, su auto le sale 40% más que si fabrica en Estados Unidos. Entonces el señor cierra su fábrica en Alemania y se va a Estados Unidos.
Es tan simple como eso. O sea, agendas globales, no tiene, o sea, nosotros tenemos nuestra agenda en función a lo que nosotros necesitamos hoy, tenemos que invertir allá. Esa es la guía para nosotros. Sí. En algunas cosas coinciden, en otras cosas no coinciden, ¿verdad? Yo he criticado mucho la resolución de estas 11, no sé Las cuánto. 11, 15. Eso, o sea, lo que a nosotros nos conviene como país, como nación, obviamente tenemos que priorizar eso por Totalmente encima de de todo, acuerdo. ¿verdad?